Hola, vamos a hablar un poco sobre intermediarios reactivos en la química orgánica. Para empezar vamos a definir qué es un mecanismo de reacción porque nos vamos a encontrar mucho los mecanismos de reacción en la química orgánica. Un mecanismo es una descripción detallada paso a paso de cómo ocurre una reacción química. Debe incluir el movimiento de electrones y debe indicar cuando se rompen y se forman enlaces. Los mecanismos de reacción son especialmente importantes en la química orgánica porque nos ayudan a entender cómo están ocurriendo las cosas. No nos sirve de mucho en la química orgánica saber solamente qué producto obtuvimos a partir de ciertos reactivos porque no nos permite controlar la síntesis, que es algo muy importante. En la química generalmente solemos escribir una reacción de manera muy sencilla. Ponemos los reactivos y una flecha, posteriormente los productos, indicando que pues, los reactivos se convirtieron a los productos o a un solo producto. Pero la realidad es que esto no ocurre así de fácil y no ocurre que por arte de magia A se convierte en B. Generalmente, todo el tiempo, en medio está ocurriendo algo. Dependiendo si la reacción se da en uno o varios pasos, vamos o no a tener intermediarios. Si la reacción es concertada, se da en un solo paso, no vamos a tener formación de intermediarios. Solo se va a formar un estado de transición. Y ahora vamos a definir, o vamos a más bien explicar la diferencia entre un estado de transición y un intermediario, porque es bastante importante que lo tengan claro. Cuando nosotros estamos hablando de estados de transición, estamos hablando de especies químicas que son hipotéticas, así como cuando decíamos que había varios contribuyentes al híbrido que no existían, solo eran propuestas. Igual aquí, el estado de transición es a lo que creemos que está pasando de A a B, pero no tenemos ninguna certeza ni evidencia experimental de que realmente se esté formando esa especie. Cuando se forma un intermediario, sí podemos aislarlo, es decir, de A a B, de A a la formación del intermediario hay un estado de transición que no podemos ver y después tenemos este subproducto I que va a ser el intermediario. Y de I a B hay otro estado de transición que pues el intermediario va a terminar por consumirse para transformarse finalmente en el producto. Entonces, por ejemplo, esa es una reacción en dos pasos en las que tenemos dos estados de transición y la formación de un solo intermediario. Esta especie que está aquí, que la denotamos con una I entre corchetes, sí se está formando y eso lo podemos saber porque son especies aislables que ciertamente tienen un tiempo de vida muy corto y que además son muy reactivas, pero tenemos la certeza de que sí se está formando. Para comprender cómo es que se va a llevar a cabo un mecanismo de reacción, tenemos que saber que hay dos tipos de rompimiento de enlace. Cuando nosotros tenemos un enlace que está formado claramente entre dos átomos, tenemos ahí un par de electrones, al menos un par de electrones, que se está compartiendo. Cuando hay un rompimiento de enlace homolítico, un electrón se va con un átomo y el otro se va con el otro. Si se fijan aquí, esta flechita que está dibujada es como media flecha y la otra también es como una media flecha. Cuando hay un rompimiento heterolítico, lo que ocurre es que ambos electrones que están formando el enlace se quedan con un solo átomo. Y si se fijan aquí, el movimiento de esos electrones que se va a quedar solamente en este átomo ya no va a estar formando un enlace con A, se indica con una flecha completa. Cuando hay un rompimiento homolítico, entonces tenemos la formación de radicales, esas especies que solo tienen un electrón y son neutras. En cambio, cuando hay un rompimiento heterolítico se forman iones. El que se quedó con los electrones es el anión y el que perdió los electrones es el catión. Cuando se forman enlaces también se pueden formar a partir de radicales que vienen de un rompimiento homolítico o a partir de iones que vienen de un rompimiento heterolítico. Y si se fijan aquí, pongan atención de nuevo en cómo se dibujan las flechas. Aquí, cuando se forma a partir de dos radicales, cada uno de ellos está aportando un electrón. Por lo tanto, las flechitas están como a la mitad. Y en el otro, un solo átomo está aportando los dos electrones para la formación de enlace. Entonces la flecha se dibuja completa. Dependiendo de qué tipo de fragmentación hayamos tenido,
se nos van a formar diferentes especies. Aquí ya dijimos que se forman radicales y en el rompimiento heterolítico que se forman iones. Y dependiendo de qué especies se nos formaron, bueno, nuestro mecanismo se va a ver encaminado por un lado o por el otro. Entonces, si hay una fragmentación heterolítica, tenemos reacciones del tipo iónicas. Cuando hay una fragmentación homolítica, va a haber intermediarios que van a ser radicales. Y cuando tenemos reacciones pericíclicas, no hay en sí un rompimiento y formación de enlace. Sí lo hay, pero no es tan claro porque no tenemos especies intermediarias de este tipo. Pero sabemos que el estado de transición es una especie cíclica. Pero estas reacciones no las vamos a ver o van a tardar mucho en llegar a ellas. Ahorita los más importantes y los que más van a usar son estos dos tipos. Del primer intermediario que vamos a hablar es de los carbocationes. Y como ya se imaginarán, estamos hablando de una especie cargada positivamente, por lo tanto debe venir de la fragmentación heterolítica de un enlace. En este caso llamamos carbocatión específicamente a los carbonos con carga positiva. Cuando se forma un carbocatión, este tiene una hibridación sp2, sus ángulos de enlace por lo tanto son de 120 grados y tiene una geometría trigonal plana. Si se fijan, aquí hay un orbital p, porque recuerden que en el sp2 tenemos 3 orbitales híbridos y un p puro, que es el orbital que va a estar vacío. Si se viese desde arriba el carbocatión, se vería más o menos como en esta imagen, donde los orbitales híbridos son los moraditos. Ahora, hay varios aspectos importantes acerca de los carbocationes que tenemos que mencionar. Uno de ellos, el primero, es cómo se comporta un carbocatión químicamente. Es decir, con quién puede reaccionar o con quién va a buscar reaccionar esta especie que está aquí. Si nosotros tenemos una especie positiva, es muy claro que va a querer reaccionar con una especie negativa, un anión, como aquí, o bien con una especie que tenga un par de electrones que pueda donar aunque no tenga carga. Por ejemplo, aquí el agua, sabemos que tiene 2 pares de electrones no enlazantes y fácilmente podría reaccionar con este carbocatión. Entonces, no específicamente tiene que tener una carga negativa, obviamente que reaccionaría más rápido con algo que tenga una carga negativa que solo electrones no enlazantes. Por ejemplo, este par de electrones acá podría atacar a este carbono de acá con una carga positiva. ¿Cómo le llamamos a ese tipo de especies que buscan otras especies que tengan electrones o carga negativa? Se les llama electrófilos. ¿Por qué? Porque pues esto significa que esta especie va a reaccionar con cosas que tengan electrones, porque ella tiene una deficiencia de electrones. Entonces va a buscar compensarlo. Ahora, sabemos nosotros que hay diferentes tipos de carbonos. Hay carbonos primarios, secundarios, terciarios, etc. Recordemos que los carbonos primarios están unidos a otra cadena alquilo, los secundarios a 2 cadenas más, los terciarios a 3, y en este caso aquí tenemos un carbono metílico porque está unido a 3 hidrógenos y a ninguna cadena alquilo. Entonces va a ser lo mismo que tengamos un carbocatión en un carbono metílico a que tengamos en un carbono primario, secundario, terciario, y en este caso tenemos otras 2 posiciones más. Esta es la posición bencílica y esta es una posición vinílica. Si ustedes lo ven así nomás de a cuántas cadenas de carbono está unida, bueno, realmente este carbono está unida a solamente una cadena y esta también está solamente unida a otra cadena de carbono. Pero bueno, aquí si se fijan tenemos un ambiente electrónico muy diferente a lo que sería una cadena alquilo. Esta es una cadena alifática, un sustituyente alifático que tiene muchos electrones y por lo tanto el comportamiento de estos carbonos, su estabilidad va a ser diferente a la de uno primario. Entonces hay varios factores por los que los carbocationes que se forman en carbonos terciarios son más estables que los que se forman en carbonos secundarios, primarios o metílicos. Y bueno, hay otra razón por la que estos carbocationes bencílicos y vinílicos son mucho más estables que el resto de los carbocationes que se pudiesen formar.